Hay muchos tontos de izquierdas que combaten un fascismo inexistente, pero que sin embargo aceptan la existencia del mercado. ¿Tú crees que esta frase sirve para describir lo que se ha convertido la izquierda en España? Fusaro no solamente me parece un provocador, me parece también un ignorante que está haciendo el juego a las fuerzas más oscuras. No parece que desde el gobierno en estos momentos se pueda frenar ese crecimiento rampante de una derecha vacilante y torpe. Tiene, como en otros lugares del mundo, tiene, creo, en estos momentos más posibilidades de interpelar a las mayorías sociales que la izquierda. Si la izquierda ha dejado de ser contestataria, porque la izquierda ahora es quien ocupa los pensamientos mayoritarios de las instituciones principales en nuestro mundo, ¿qué sentido tiene que exista la izquierda? Lo que sí me parece importante es no olvidar que la batalla que se está dando sigue siendo económica. Los que tienen mucho interés en fabricar un fantasma que no se corresponde con ninguna realidad es una ultraderecha que para movilizar a su gente necesita traer a colación de nuevo un socialcomunismo que históricamente ha sido vencido y ha desaparecido. ¿Quién crees que está ganando la batalla cultural? Santiago Albarrico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Un placer estar contigo. Pues lo mismo digo, Santiago, la verdad es que me hace mucha ilusión que estés aquí en el canal, en Minuto 100, así que muchas gracias por sacar un hueco de tu tiempo para poder charlar conmigo. Muchas gracias, Santiago. Nada, es un placer. Muy bien, pues bueno, yo la primera pregunta siempre la hago un poco a modo de introducción para que la gente conozca con quién estamos hablando en el día de hoy, aunque es cierto que en tu caso entiendo que la mayoría de las personas que se metan en esta entrevista lo harán ya sabiéndolo, pero a mí me salta una curiosidad antes de abordar el resto de temas que te quiero plantear. ¿Tú, Santiago, te consideras más un filósofo o un escritor? Claro, dando por hecho que un escritor solo pudiera ser escritor sin ser filósofo o que un filósofo pudiera ser filósofo sin ser escritor, pero en este caso, ¿cómo te consideras tú? Bueno, lo he contado alguna vez. Para mí, filósofo es una palabra muy grande. No estoy seguro de que haya ningún verdadero filósofo en estos momentos, porque para ser filósofo, decía yo, hay que levantarse antes que las cosas. Y las cosas, pues se levantan ya siempre antes, cuando nos levantamos, por mucho que madruguemos, ya están todas no solo constituidas, sino crepitando a nuestro alrededor a una velocidad enorme. La filosofía tiene que ver con la madera, con las páginas de papel que se pasan una detrás de otra, en fin, con un marco perceptivo que tiene que ver más con la sucesión que con la simultaneidad. Al mismo tiempo, claro que sí, yo conozco, no sé, pues personas de una gran talla filosófica, no sé, pues pienso en Carlos Fernández Liria o en José Luis Villacañas, en fin, creo que por supuesto que hay gente que sin duda y sin empacho y ni vergüenza se dará a sí misma el título de filósofo. A mí me cuesta mucho porque he sido más bien un diletante y si quieres, pues más un escritor que sí que es verdad que he explorado distintos registros, pero al que le ha caído encima el rótulo de filósofo un poco a su pesar, porque creo que debe haber una cierta demanda de respuestas más reflexivas en la sociedad en la que vivimos. Pues yo esto lo vi claramente durante la pandemia, ¿no? Esta necesidad de respuestas y creo que ya pues el papel de los pedagogos, los psicólogos y los manuales de autoayuda ha quedado un poco obsoleto o inservible y se está como rehabilitando este papel del filósofo y corremos un poco el peligro de convertirnos en eso, en sustitutos de lo que hasta ahora eran los psicólogos o los manuales de autoayuda, lo que es peligroso. Así que dejémoslo en escritor. Muy bien, pues Santiago, por ir adentrándonos un poco más en el tema principal del que vamos a hablar en esta entrevista, me gustaría que aprovecharas esta primera pregunta post-introductoria para contarnos cuál es tu modelo de estado ideal. Es una pregunta muy difícil porque a lo largo de mi vida quizá eso ha ido cambiando. En todo caso, yo creo que hay un viejo socialista que estuvo encarcelado, Salvini, italiano, que estuvo encarcelado por Mussolini, que luego se exilió en Estados Unidos y que tuvo como un enfrentamiento interesante tras
tras la caída del fascismo en Italia, al mismo tiempo con la democracia cristiana, obviamente con los restos del fascismo que quedaban semiocultos entre las instituciones italianas, pero también a su izquierda con el comunismo clásico, un poco veteromarxista, ¿no? Y él se llamaba a sí mismo pazzo malincónico, es decir, loco melancólico, porque pretendía unir la tradición republicana clásica con la socialista, con la liberal. De manera que probablemente la combinación de esas tres corrientes o tradiciones, un liberalismo pues centrado obviamente en los derechos civiles y en las libertades individuales y totalmente desvinculado del capitalismo, un socialismo que, pues, que recogiera todas las tradiciones que no solamente de Marx, sino de socialistas utópicos previos a Marx, acaban configurando esta tradición llena de contradicciones, a veces de ambigüedades, a veces de asperezas, y luego también, naturalmente, esta tradición republicana, pues si quieres, renacentista o maquiaveliana, ¿no? Una tradición republicana en la que lo comunitario y lo individual se conciliasen. Desde luego, no renunciaría a los grandes logros del liberalismo, que tienen que ver con la división de poderes, con el habeas corpus, con un derecho garantista, pero creo que obviamente eso no es suficiente, como vemos en los regímenes liberales, cada vez menos liberales realmente existentes, y sabemos que sin una solución al problema de la desigualdad y a las demandas de bienestar material de los seres humanos, pues no puede haber una verdadera democracia. Fíjate, Santiago, yo creo que para todos aquellos que en algún momento hemos seguido tu trabajo o seguimos activamente tu trabajo, no es ningún misterio, ¿no? El hecho de saber que, bueno, pues de algún modo u otro tienes algún tipo de influencia por las corrientes marxistas, has sido un estudioso de Marx y claro, yo te lo planteo esto como introducción para la pregunta de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Yo encuentro cierto punto en común entre, por un lado, los que os consideráis marxistas o influenciados por corrientes marxistas y personas tan dispares como personas, en fin, nacionalsocialistas o con una ideología completamente apartada a lo que es la ideología parlamentaria hoy en día, ¿no? La ideología que predomina en las democracias occidentales. Y es que todos señaláis la existencia de unos poderes económicos, casi como un ente indefinido que está aún por encima de los representantes a los que todos elegimos en las urnas, con la diferencia de que vosotros hacéis el hincapié en la idea de los poderes económicos, en la idea de una especie de plutocracia donde no nos gobiernan los que votamos, sino que nos gobiernan personas con más influencia, principalmente económica, que aquellos a los que votamos, ¿no? Que son los que en última instancia transforman la sociedad. Y por otro lado, estas personas de ideología o de corriente, pues en muchos ámbitos radicalmente opuesta a la vuestra, a los nacionalsocialistas, hablan más de unas élites económicas, pero con tintes antisemitas, ¿no? Relacionadas con esos judíos que se organizan en élites judeo-masónicas para planificar el control mental de la sociedad, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que realmente existen estos poderes económicos? Y en ese caso, ¿quiénes son? Claro, a ver, yo creo que conviene de entrada demarcarse de todos esos sectores conspiracionistas, ¿no? Que acaban, que necesitan, en medio de la complejidad creciente, necesitan identificar un culpable con un rostro opaco, oscuro, que manejarían los hilos entre bastidores, una especie de Fu Manchú clásico, ¿no? Que estaría preferiblemente siempre, en este caso, ya sabes, estas tendencias, o bien a que sean amarillos, o bien a que sean judíos, en cualquier caso, a que sean, sin duda, fuerzas no solamente malignas, sino de alguna manera extranjeras o foráneas, ¿no? La foraneidad misma, el extraterrestre, el extrahumano que estaría gobernando todos los hilos. Eso hay que dejarlo a un lado totalmente. O sea, ningún marxista, yo no sé hasta qué punto lo soy, porque, no, quiero decir, porque obviamente llevo toda mi vida leyendo a Marx. Marx siempre me ha resultado muy difícil
y me ha interesado mucho. Luego hablamos de Marx, más bien todo lo que tiene que ver con el fetichismo de la mercancía. Pero lo yo que creo que hay que decir inmediatamente es que el capitalismo es una estructura y como estructura hay que abordarla. Y naturalmente que esas estructuras se personifican en voluntades y agencias concretas que toman decisiones todos los días. Y las toman además con un margen de maniobra y con un grado de conflicto respecto de otras agencias capitalistas relativamente grande. A Marx lo que le interesaba era comprender esa estructura y naturalmente esa estructura de alguna manera inhabilita el ejercicio cotidiano de la democracia, allí donde sus instituciones se pretenden realmente soberanas, estando como están presas de una estructura que en definitiva les impone límites, límites que en tiempos de crisis se revelan muy estrechos. En consecuencia, yo creo que de lo que se trata es de identificar esas estructuras claro que tienen su reflejo institucional, naturalmente no sé si pensamos en el IBEX, ¿no? Pensamos en todo el capital financiero, cuatro o cinco empresas, en el capital tecnológico, que son también cuatro o cinco empresas, pues obviamente en estos momentos son la personificación de la estructura que llamamos capital, de las relaciones de producción capital. Pero eso no impide, lo que no hay que hacer nunca, yo creo que esto es un error y eso sí que nos acercaría a los que nos declaramos de inspiración marxista, nos acercaría a los sectores conspiranoicos, es representarse el capital con mayúscula y como una voluntad subjetiva, como una especie de providencia maligna, un dios malvado que gobernaría los hilos del mundo. No, hay personificaciones de esa estructura y además las personificaciones entran en conflicto entre ellas. Ahora mismo estamos viviendo claramente un conflicto entre el capital financiero y el capital industrial, hasta el punto de que es muy probable que en una estrategia propiamente política y a la defensiva, pues marxistas sensatos pues puedan llegar a acuerdos con ciertos sectores del capital frente a otros que son particularmente licuefactores o destructivos. Tu amigo Carlos Fernández Liria, al que mencionabas antes, hablaba del concepto de las estructuras y de las superestructuras y además lo ejemplificaba de una forma muy gráfica para entender un concepto que puede ser un poco abstracto, ¿no? Él decía que una estructura es aquello que funciona mejor cuanto menos se tiene presente y ponía el ejemplo de la gramática. Decía algo así como que cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma y aprende la nueva gramática y tiene que estar pensando en ella constantemente para hablar ese nuevo idioma, cuanto más piensa la gramática, menos fluido habla, porque está más pendiente de no cometer errores, ¿no? Sin embargo, los que tenemos una lengua nativa, cuando la utilizamos no estamos pensando en el complemento directo o en el complemento de régimen. Directamente actuamos sin pensar en la gramática. La estructura es algo así. Es algo que funciona mejor cuando tenemos interiorizado que existe una clase obrera y una clase capitalista o empresaria y no nos preguntamos el por qué existe, ¿no? Entonces, claro, en estas estructuras, efectivamente, como tú decías, hay siempre un beneficiario, una persona que le saca algún tipo de beneficio, rédito económico y social, y personas perjudicadas que muchas veces ni siquiera se preguntan por qué están en esa situación. Yo la pregunta que te hago está muy relacionada con esto. Si existen unos poderes económicos que están incluso por encima de los poderes parlamentarios, a pesar de la fuerza que ya pueden tener ellos, ¿cómo se puede superar los poderes económicos? Es una pregunta muy difícil a la que intenta dar respuesta no solamente el marxismo, sino yo creo que antes, Dios, si quieres, desde Pelagio, ¿no? Qué hacer, cómo afrontar esos poderes económicos. Desde luego, lo que no creo, y también eso se ha revelado claramente en las últimas décadas, ¿no? Es que baste con tomar conciencia de esas estructuras, es decir, que baste con leer a Marx para tomar conciencia de la estructura de la confrontación de clases y, por lo tanto, encontrar una solución. Y además una solución que sea al mismo tiempo eficaz y democrática. Yo no tendría una respuesta. Lo que sí creo es que es más fácil tomar conciencia de los límites de esa gramática cuando la lengua tropieza, es decir, cuando estás tropezando, cuando estás de alguna manera
chocando con sus límites. Y verlos es importantísimo, verlos teóricamente, pero creo que chocar con ellos no es menos importante, y que en la tradición, digamos, pues de transformadora del último siglo, lo importante ha sido encontrar una combinación sobre el terreno de la lucha política, de la lucha social y de la reflexión teórica. Todo este problema que se manifestaba, ¿no? Pues entre teoría y praxis, que es irresoluble, desde luego, pero sí entendemos, mirando hacia atrás y con las muchas veces que se ha metido la pata, que es necesario que los límites se iluminan cuando chocas con ellos, y que no basta, desde luego, con leer a Marx, que yo creo que es fundamental, ni basta tampoco con iluminar desde fuera en términos de vanguardia esclarecida a una clase trabajadora que estaría cegada por la alienación, ¿no? Yo creo que es muy importante, por eso, hacer o sea, algo así como descender al terreno de lo que se llama batalla cultural, porque es ahí donde en realidad se juega hoy, sobre todo, pero luego, si quieres, hablamos de los cambios que a mi juicio se han producido en el capitalismo en las últimas décadas, y creo que allí donde la extracción de plusvalor, de beneficio económico, se ha desplazado del ámbito de la producción al ámbito del ocio, donde por tanto la subjetividad ya no se construye en la fábrica, sino se construye en lo que llamaría Bernard Stiegler el ocio proletarizado. La disputa por el ocio proletarizado es hoy tan importante o más que la disputa por la producción y el trabajo. Y eso hace que sea ineludible la lucha por la batalla cultural, que haya que darla, nos guste o no, y que de ella, en condiciones neoliberales, deba surgir cualquier posibilidad de emancipación respecto de esas estructuras económicas de las que hablábamos. Yo estoy de acuerdo contigo, Santiago, en que es efectivamente una pregunta complicadísima. Yo creo que es el gran entramado al que tenemos que hacer frente hoy en día, en el siglo XXI, y es una de las preguntas más difíciles de responder. Y creo que durante muchos años la izquierda, sobre todo si nos enfocamos en España, ha creído tener la respuesta para poder combatir estas ideas, ¿no? Probablemente si preguntáramos al Pablo Iglesias o al Podemos, que surge en el 15M, por su proyecto político, pues nos hablarían de un proyecto político que iba a saltar los cielos, ¿no? Que iba a acabar con la casta política. Y bueno, luego podemos debatir si realmente lo han conseguido o no. Yo creo que ha habido un resultado muy insatisfactorio, si esos son los objetivos que se planteaban inicialmente. Y claro, esto me hace pensar en una cosa, ¿no? Yo creo que estamos en la primera parte de la historia moderna en la que podemos decir que la izquierda ya no es contestataria. Es decir, la izquierda ha conseguido muchísimas conquistas, ¿no? A lo largo de la historia. Tanto es así que hoy en día parte del discurso mayoritario que comparten no solamente las instituciones españolas, sino también, por ejemplo, las instituciones europeas, es un discurso que está predominado por muchas de las conquistas de la clase trabajadora, ¿no? Hoy en día se habla de la cultura woke, una cultura woke que realmente, bueno, pues aparece en Estados Unidos, pero que va dejando, digamos, sus frutos también en otras partes. En la Unión Europea se habla de la Agenda 2030, hay discursos mayoritarios concienciando a la gente a favor del feminismo, de los colectivos LGTBI, de las minorías. Entonces, claro, esto plantea la siguiente cuestión. Si la izquierda ha dejado de ser contestataria, porque la izquierda ahora es quien ocupa los pensamientos mayoritarios de las instituciones principales en nuestro mundo, ¿qué sentido tiene que exista la izquierda? Bueno, yo en todo caso diría una enmienda quizá a la, a la base misma del discurso. No está muy claro que hoy las instituciones, desde luego no las europeas y menos las de otras partes del mundo, estén penetradas o estén dominadas por lo que ha sido las grandes o pequeñas conquistas de las clases trabajadoras del siglo XX y XIX, ¿no? Yo más bien he comentado alguna vez que, que el programa del PSOE de hoy, del gobierno que tenemos, que es quizá el más avanzado probablemente del mundo o el más progresista, entre comillas,
pues está muy por detrás de lo que era el programa social de la democracia cristiana de Aldo Moro en los años 70. Creo que ha habido un retroceso evidente, que los sucesivos tsunamis neoliberales han socavado más bien todos esos derechos y todas esas conquistas, hasta el punto de que el problema más bien es que nos encontramos en un punto de derrota tan grande que la izquierda solo puede operar a la defensiva. Hubo ahí un momento que todos recordamos, que no solamente fue español, fue mundial en torno al año 2011, ¿no? Vimos las revoluciones llamadas árabes, que fueron una tentativa de democratización estructural, tanto institucional como económica, de unas de las zonas del mundo pues donde había más desigualdad, donde sigue habiendo más desigualdad y menos democracia, pero vimos el Occupy Wall Street, vimos la Plaza Gezi en Turquía, vimos obviamente el 15M, hubo como una tentativa de aprovechar el ínterin, el vacío que había dejado el derrumbe del modelo de bloques, ¿no? De la derrota de la Unión Soviética, de utilizarla para democratizar o redemocratizar el mundo. Yo creo que primero la crisis del 2008 con toda la política austericida y después el fracaso de esas revoluciones no, o revueltas democratizadoras de escala global, pues hacen que hoy la izquierda a la defensiva sea muy incapaz de encontrar primero un hueco desde el que hablar y después un discurso con el que interpelar a las mayorías sociales, como en España sí lo hizo entre el año 2011 y probablemente el 2017, ¿no? Así que creo que la cuestión es esta. Y frente a ese retroceso de la izquierda, que parecía que en un momento, a principios de la década de los años 10 de este siglo, parecía que había encontrado un discurso, un registro para recuperar el apoyo de las mayorías sociales, pues su fracaso, su derrota, yo siempre cito esta frase que muchos atribuyen a Gramsci, pero que probablemente no es de Gramsci, pero es sin duda muy certera, dice que el fascismo siempre es el resultado de una revolución fallida. Y no sé si esto es fascismo o no, pero en todo caso se le parece, lo que amenaza a todo el mundo, y no sé si fue una revolución o no lo que ocurrió en todo el mundo en el año 2011. Lo que sí es cierto es que el fracaso de esos procesos democratizadores ha abierto hoy el paso a una derecha que frente a esa izquierda a la defensiva es una derecha agresiva, peleona, vocinglera y que está consiguiendo interpelar a mayorías sociales a través de una falsa contestación que se focaliza desde luego en, en inmigrantes, en mujeres, si en fuerzas económicas lo hace siempre personificándolo en Soros o en otros personajes presuntamente siniestros, ¿no? Y creo que sí, que la izquierda en estos momentos, muy a la defensiva, va a tener muchas dificultades para encontrar un registro. En España ocurre que forma parte de un gobierno que, que ata las manos a la izquierda y que al mismo tiempo, empujado un poco por la necesidad de gobernar con su ala izquierda, pues hace pequeñas concesiones que no querría hacer. O sea, el PSOE está contra sí mismo haciendo concesiones que preferiría no hacer. A mí me da igual si las hace de buena voluntad y con entusiasmo y convencido o las hace porque alguien le obliga. La política consiste en eso, en obligar a alguien a hacer lo que tú quieres. El caso es que no parece que desde el gobierno en estos momentos
se pueda frenar ese crecimiento rampante de una derecha que sí, vacilante y torpe, tiene, como en otros lugares del mundo, tiene, creo, en estos momentos más posibilidades de interpelar a las mayorías sociales que la izquierda. Me fascina tu respuesta, Santiago, porque creo que de algún modo u otro has conseguido adelantarte de la mejor manera posible a muchos de los temas que tenía pensado mencionar a continuación. Así que, bueno, hablabas un poco de la guerra cultural, hablabas de la agresividad, esa postura tan agresiva que está tomando la derecha en buena parte de Europa y también del mundo en cierta medida, de los resquicios del fascismo, que todavía, bueno, pues podemos debatir si sigue existiendo o no. Y yo creo que si se trata un poco de introducir esto, y de evaluar también la posición que está tomando al respecto la izquierda en España, pero también en el resto del mundo, a mí me gusta citar a un autor que creo que es provocador, un autor que hoy en día es tachado de rojipardo, que es Diego Jusaro, ¿no? Diego Jusaro tiene una frase que es algo así como que hay muchos tontos de izquierdas que combaten un fascismo inexistente, pero que sin embargo aceptan la existencia del mercado. ¿Tú crees que esta frase sirve para describir lo que se ha convertido la izquierda en España? Pues no lo sé, mira, a mí Fusaro no solamente me parece un provocador, me parece también un ignorante que está haciendo el juego a las fuerzas más oscuras. Eh, Precisamente a las fuerzas, no sé, que si es una persona que tiene sus contactos claros con Casa Pound y digamos, con lo que es el fascismo clásico en Italia, que no hay que olvidar que nace también como algo así, una escisión del socialismo. Mussolini fue un socialista y es capaz de interpelar a las mayorías sociales con un discurso social parecido al que tiene en esos momentos el comunismo. El, no sé hasta qué punto hay tontos útiles en la izquierda que están desviando la mirada hacia lugares que, según Fusaro, ocultarían los verdaderos peligros y las fuentes de amenaza para el mundo en el que vivimos. No, a mí me parece que es un discurso sorprendentemente binario. Es decir, eh, tenemos que afrontar en condiciones que no hemos elegido un mercado que ha penetrado de tal manera en los nervios mismos de la subjetividad que creer que de alguna manera a través de cuatro frases que iluminen la lucha de clase vamos a conseguir atraer mayorías sociales es ignorar hasta qué punto el capitalismo ha cambiado y también, de alguna manera, y felizmente, la izquierda o el socialismo o el comunismo han cambiado o deberían cambiar. Quiero decir que si olvidamos, si separamos, yo por eso lo planteaba, y fíjate que Fusaro en un momento dado me copia esa fórmula, según leí o vi incluso en el debate que tuvo con Carlos Fernández Liria, ¿no? Esa fórmula que yo forjé hace como 15 años de que teníamos que ser revolucionarios en lo económico, reformistas en lo político y conservadores en lo antropológico. Yo creo que esa fórmula nos obliga a dar todas las batallas al mismo tiempo y no podemos de ninguna de las formas, y menos allí donde la disputa se da en el ocio proletarizado y ya no solo en el plano de la producción, no podemos despreciar con términos por lo demás que tienen una historia muy honorable como Wok o buenistas o no sé qué, no podemos despreciar toda una serie de luchas que no solamente son legítimas, sino que son también las nuestras. Me refiero, por supuesto, a la lucha feminista, a la lucha LGTBI, me refiero a las luchas por la dignificación del tiempo libre, a las luchas por la salud mental, en definitiva, a la lucha por la libertad y, desde luego, a la lucha por la democracia, porque en el mismo momento en que se plantea una contradicción entre democracia y la libertad se la quedan los neoliberales y los capitalistas, y nos quedamos nosotros con una democracia que pasaría
por la aceptación sumisa de lo que grandes masas que no existen decidieran en cada momento. Cuando renunciamos a fundir democracia y libertad, y eso solo se puede hacer incluyendo un tercer término, que es el derecho, si aceptamos esa división y dejamos en manos de la derecha y de la ultraderecha el concepto de libertad, pues te aseguro que hemos perdido la batalla. Así que reunir la revolución económica, la reforma institucional y el conservadurismo antropológico es fundamental, porque precisamente nos obliga a aceptar solo un conservadurismo conforme a derecho, y nos obliga a dar una batalla económica sin olvidar jamás que las instituciones que surjan de esa batalla y los medios mismos de esa batalla deben ser democráticos, y por lo tanto deben ser susceptibles de revisión y de transformación. Y yo creo que el problema con esto que se ha llamado el rojipardismo es el de que finalmente o abandonan la libertad o abandonan la democracia, y desde luego se interesan muy poco por el derecho. Sabes que una de las batallas fundamentales de mi amigo Carlos Fernández Liria ha sido siempre esta, la de reunir a Kant y Marx de alguna manera, lo cuenta muy bien en sus libros, y desde luego la de conciliar el derecho con la democracia económica. Pues ahora que hablamos un poco de esta idea de la guerra cultural, a mí me gusta plantear una idea que una vez escuché a un periodista, Miguel Ors, que decía algo así como que en los últimos años, en la democracia española y también en otras partes del mundo, estamos asistiendo a una especie de convergencia en el plano económico. Cada vez hay más proximidad entre los programas económicos que plantean las distintas fuerzas parlamentarias en nuestro país, y de algún modo u otro, pues la derecha acepta la existencia de un estado del bienestar y la izquierda, por su parte, pues acepta la existencia del mercado. Entonces, claro, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si el programa económico de cada partido tiende a converger y a ser cada vez más similar, entonces, desde el punto de vista del marketing político, el electorado se decide y se reparte en el plano ideológico. Y ahí es donde, de manera contraria a lo que sucede en el plano económico, cada vez hay más divisiones, cada vez hay más polarización social. Hablamos ahora de la idea de la guerra cultural, del bando woke y del bando anti-woke, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahora mismo el eje del debate público ha dejado de estar encaminado sobre todo los programas económicos y se destina más a plantear esa dicotomía entre lo woke y lo anti-woke. Ya no es tanto izquierda o derecha, porque hoy en día podemos llegar al caso en el que personas, como las que mencionábamos antes, los llamados rojipardos, sean económicamente de izquierdas, o lo que siempre se ha considerado así, pero socialmente muy cercanos a los discursos que contemplan parte de la derecha, discursos anti-woke. Por tanto, la pregunta que te hago es, ¿crees realmente que se tiene que centrar el debate público entre la distinción de lo woke y lo anti-woke? Y en ese caso, ¿te posicionas en alguno de esos dos bandos? No, porque ya te digo que mi postura es que no se puede de ninguna de las maneras renunciar a ninguna de los marcos o de los vectores de emancipación, que renunciar a uno solo es renunciar a todos ellos. Y creo que en tu planteamiento, en el planteamiento de Miguel Ors, hay algún pequeño error a mi juicio, ¿eh? Y tiene que ver primero con, que es cierto, ¿no? Hay como una escenificación de conflicto, ¿eh? Que es lo que llamamos guerra cultural, en la que se enfatizan mucho diferencias de orden, si quieres, cultural o social o civil. Se puede pensar, eso es una maniobra de distracción para que nos olvidemos de lo que realmente está en juego, que se produce en otro nivel, en el nivel económico. Bueno, yo primero diría que el conflicto económico en términos institucionales también es muy claro. O sea, cuando vemos las dificultades que pone la derecha para sacar leyes, por lo demás, muy moderadas de vivienda, o presupuestos del Estado con una cierta prevalencia social,
cuando vemos las dificultades con que se encuentra la izquierda a la hora de reformar el mercado, o mejor dicho, de derogar la reforma laboral. Piensa en cómo se salvó la mínima reforma de la reforma laboral en la anterior legislatura. Es decir, que el choque económico es constante, y creo que lo que sirve a hacer la izquierda es visibilizarlo cuanto más mejor. Pero me parece que no es verdad, primero, que haya un acuerdo económico entre la derecha y la izquierda. Si quieres decir que hay un acuerdo o un cierto consenso, o ha habido un cierto consenso bastante amplio entre el PSOE y el PP en España, sí, no me cabe la menor duda, y lo ha habido mientras han podido gobernar en el marco de un turnismo sin ninguna contestación. Ahora que el bipartidismo está muy deteriorado, muy erosionado, vemos cómo la derecha tiene que contar con Vox. Es Vox quien más bien hace mucho hincapié en eso que se llama la batalla cultural, y por otro lado el PSOE tiene que contar con primero Podemos, ahora con Sumar, y tiene a su vez que hacer concesiones. Las concesiones que hace el PSOE, como vemos, tienen que ver todas ellas con la economía o con los derechos civiles. Pero yo diría que indistintamente, la ley Mordaza, que tampoco se consigue derogar, pero desde luego la vivienda, el paro, el trabajo, que son los grandes campos de batalla del gobierno. Y lo que, si te das cuenta, y a mí eso me parece muy inquietante, es la voluntad expresa que cumple un papel de movilización táctica muy peligrosa de la derecha, y aquí incluyo el PP, Vox y desde luego Alvise o cualquier fuerza que surja a la derecha, en describir un mundo que no existe. Fíjate tú que nos hablan todo el rato de socialcomunismo. La derecha en estos momentos, pero no solamente en España, lo vemos en los debates en Estados Unidos, lo vemos en los debates en Francia, es decir, la derecha vuelve a recuperar marcos de polarización que son los del periodo de entreguerras del siglo pasado, para afrontar un combate en el que uno de los polos no existe. Nadie diría, ¿verdad, Rubén?, que en España ni en el mundo existe ahora mismo una propuesta social comunista mayoritaria o que esté gobernando en ningún lugar del mundo. Lula, Petro, Boric, Pedro Sánchez, que son 4 de los pocos gobiernos en el mundo que hay progresistas, ninguno de ellos, claro que tienen sus diferencias, pero ninguno de ellos puede ser definido como social comunista. Y en cambio, fíjate tú cómo sirve esa etiqueta para que la ultraderecha movilice a sus peones. ¿Y qué se hace frente a eso? Y es así que es una cuestión para mí muy importante, porque si la derecha describe a la izquierda como socialcomunista, la izquierda debería fingir que lo es y reaccionar reprochando a la derecha su fascismo y hablar de fascismo, consiguiendo de esa manera volver al periodo de entreguerras del siglo pasado, para volver a perder una batalla que ya la izquierda perdió, y de la manera más sangrienta. No estoy muy seguro, yo no creo que sea ese el camino, pero en todo caso, lo que sí me parece importante es no olvidar que la batalla que se está dando sigue siendo económica, y que los que tienen mucho interés en fabricar un fantasma que no se corresponde con ninguna realidad es una ultraderecha que, para movilizar a su gente, necesita traer a colación de nuevo un socialcomunismo que históricamente ha sido vencido y ha desaparecido y no está gobernando en ningún lugar del mundo. La pregunta es, ¿por qué moviliza eso? ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué funciona la construcción de este fantasma que no se corresponde con ninguna realidad? Y yo creo que funciona fundamentalmente
porque mm, la, por un lado la complejidad económica y por otro lado la- el malestar creciente en una sociedad cuya subjetividad se ha construido ya en términos neoliberales, pues hace que la perspectiva de una amenaza a la libertad concebida en términos de consumo, en términos mercantiles, en términos ayusistas, por decirlo de alguna manera, se convierta en un instrumento propagandístico fundamental, ¿no? Históricamente, la propaganda anticomunista ha asociado siempre el socialismo y el comunismo a una merma de las libertades. Como la libertad es en estos momentos el fetiche del que se ha apoderado el neoliberalismo, eh, y como sabemos, la ultraderecha es absolutamente neoliberal, pese a sus llamadas a los tercios de Flandes, pues ocurre que la etiqueta social comunista, allí donde no hay ni socialismo ni comunismo en los gobiernos, pues consigue que mucha gente la sienta como una amenaza a la libertad neoliberal por parte de una subjetividad construida en términos de consumo y de ocio proletarizado. Yo creo que otra de las preguntas que podemos seguir planteando en esta misma línea es, claro, si asumimos la existencia de esta batalla cultural o de esta guerra cultural, la pregunta es quién la está ganando, ¿no? Porque yo creo que de algún modo u otro hay argumentos para intentar justificar la victoria o la actual victoria de cada uno de los dos bandos, ¿no? Una persona de izquierdas o alguien que quisiera argumentar la victoria de la batalla cultural de la izquierda podría decir, bueno, pues lo que comentábamos antes, que hoy en día se han asentado en el imaginario colectivo muchos pensamientos mayoritarios, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el feminismo es un pensamiento mayoritario. Esto se observa en que cuando uno lo critica, pues normalmente obtiene en el debate público más palos que zanahorias, ¿no? Por decirlo de este modo. Y por otro lado también, bueno, pues hay argumentos para intentar justificar que es, por el contrario, la derecha quien está ganando esta batalla cultural, ¿no? El otro día me reunía con Ramón Espinar y me comentaba Ramón Espinar que uno de los grandes fracasos de la izquierda es tener que conformarnos con la victoria de Kamala Harris en Estados Unidos, o la victoria de Donald Tusk en Polonia, o la victoria de Pedro Sánchez en España mismamente, ¿no? De izquierdas, bueno, que de algún modo u otro se subordinan a la existencia del mercado. Por tanto, la pregunta que yo te hago en este caso es, ¿quién crees que está ganando la batalla cultural? Mira, has puesto el ejemplo del feminismo, que en este sentido es bastante elocuente, porque nos lleva a concluir que no hay ninguna batalla eh, ganada para siempre, ¿no? Es decir, en la lucha esta por la hegemonía gramsciana, pues sí que es verdad que pareció que durante unas décadas el feminismo se convertía en parte del sentido común aceptado por todos, ¿no? Una especie de consenso interiorizado que llevaba, por ejemplo, a que si tú tenías dudas o tenías algún pensamiento pecaminoso antifeminista, lo reprimieras. Porque, bueno, la hegemonía es perfectamente compatible con un ejercicio democrático de la hipocresía. Allí donde, digamos, el sentido común impone un feminismo aceptado, pues es bueno que aquellos que tienen, pues no sé, pensamientos machistas, los repriman, ¿no? Reprimirse es bueno también, allí donde la hegemonía es sensata y el sentido común está presidido por la sensatez. Yo creo que eso ya no ocurre desde hace algún tiempo, también por muchos errores que se han cometido por parte de algunos sectores del feminismo. Ese sentido común mayoritario se está resquebrajando. Las últimas encuestas dicen que los jóvenes, los más jóvenes, son precisamente aquellos que cuestionan más esas conquistas que parecían del todo asentadas, ¿no? Hay como una reacción neomachista rampante que yo creo que
empieza a inquietarnos a todos mucho. O sea, date cuenta de que la ultraderecha en España, en cada lugar del mundo tiene sus propios caballos de batalla, pero digamos que hay dos en España que coinciden con los del resto del mundo. Uno es la inmigración y el otro es el feminismo, el feminacismo, como lo llama la ultraderecha. Y esos dos discursos cada vez tienen más secuaces, tienen más seguidores y eso resulta muy inquietante. Quiere decir que ni siquiera esa batalla cultural se ha ganado. Quiero decir que creo que ahora mismo estamos en un empate. Sería exagerado el declararse vencidos, pero a veces conviene exagerar la fuerza del oponente para no bajar la guardia. Y creo que este es un momento en el que lo máximo que podemos aspirar es a un empate. ¿Cuánto tiempo podremos empatar y haciendo cuántas concesiones? Porque lo que decía Espinar es totalmente cierto. Es decir, estamos en una situación en la que a lo más que podemos aspirar para frenar a esa ultraderecha, que es al mismo tiempo neoliberal y reaccionaria, las dos cosas al mismo tiempo, es apostar por personas que no representan lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. Pues eso, Kamala Harris en Estados Unidos, apoyar a muerte a Pedro Sánchez en España y conformarnos con que a ver, Donald Tusk, imagínate, ¿no? Ya eso es el colmo. Bueno, pues eso, estamos en una situación en la que solo pudiendo aspirar al empate, para empatar necesitamos apoyar a gente que representan lo que queremos y que de luego no tienen nada de radicalmente transformador. Pero conviene saber que una derrota en estos momentos podría franquear el paso a, a fuerzas que están dispuestas a destruir el mundo, vamos a decir, en términos apocalípticos, ¿no? Pero que están dispuestas a generar millones de muertos. Y eso creo que sí debemos intentar evitarlo. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Porque en esta guerra cultural, bueno, pues hablamos de una dicotomía entre dos bandos muy diferenciados, ¿no? Que lo podemos explicar desde esta teoría woke, lo woke y lo anti-woke, o que lo podemos explicar desde un punto de vista más pragmático y más político, ¿no? Como te decía yo, sí que creo que durante mucho tiempo, bueno, lo ponías tú en el caso del feminismo, ¿no? Ha habido un pensamiento instaurado de que ciertas conquistas sociales o ideológicas han sido vencidas por la izquierda, ¿no? Y que durante muchos años era prácticamente incuestionable. Si uno tenía un pensamiento contrario al feminismo, pues tendía a reprimirlo, ¿no? O a lo que se llama ahora de construirse para ver si realmente ese machismo interiorizado existía y era preocupante o si no lo era, ¿no? Y como reacción hacia esos pensamientos mayoritarios que durante muchos años, incluso décadas, han estado instaurados en buena parte de Europa, ha surgido una reacción por parte de la derecha, una reacción que ahora tiene muchísimo auge en muchos de los países que mencionábamos. Podemos pensar en Polonia, pero también en Hungría, en Italia, en Austria más recientemente, en Argentina con Milei, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí yo la pregunta que veo es ¿cómo concibes tú el surgimiento de la extrema derecha o de la derecha radical o más conservadora? Porque, por un lado, yo creo que puede ser una amenaza en términos sociales, pero también creo que puede ser una oportunidad para el surgimiento de una izquierda que verdaderamente plante cara hacia la derecha. Entonces, ¿cómo concibes tú el auge de esta extrema derecha? Mira, de entrada te diría que me niego a aceptar que el dolor de mucha gente, el sufrimiento de sectores sociales, la exclusión, marginación y humillación de minorías pueda constituir una oportunidad para una izquierda que entonces desearía que se produjera todo ese dolor, ese sufrimiento y esa exclusión. Otra cosa es que allí donde ocurren cosas que queremos evitar y no podemos evitar, pues tengamos que reaccionar. No lo sabemos. En todas las situaciones de grandes crisis, de grandes enfrentamientos, de guerras, pues digamos que se han reconstruido siempre, se han articulado respuestas más o menos organizadas. Pero si identificamos
las respuestas organizadas a situaciones de derrota, de dolor, de sufrimiento, de creciente desigualdad, de falta de libertades, pues yo prefiero que no nos organicemos. Sigamos así. Puede ser que estemos ya en el mejor mundo posible y no lo sepamos. Lo que ocurre es que la ultraderecha no surge por casualidad o no surge porque a un ciclo de izquierdas le siga otro de derechas. Surge, yo creo, más bien porque allí donde de pronto hay una articulación poderosa de la izquierda, que es un poco lo que ocurre en la década de los años 10, ¿no? Un poco en todo el mundo, como lo repasábamos antes, ¿no? Hay esta tendencia a la democratización que nace además contra la crisis del 2008 y las políticas de austericidio. Y claro, surge una izquierda muy peligrosa, porque es una izquierda que, sin renunciar a la tradición marxista del siglo XX, sin embargo, rompe claramente con algunos de sus conceptos políticos centrales más equivocados, ¿no? La necesidad de una vanguardia política, el centralismo democrático, la dictadura del proletariado. Hay como una revisión de la izquierda que se traduce en el 15M y luego en el primer Podemos. Frente a esa tentativa de democratización, yo sí que creo que se puede decir muy claramente que hay una respuesta. Hay una respuesta de los que van ganando siempre la lucha de clases, que son los capitalistas organizados, que se organizan más fácilmente que nosotros cuando hace falta. Y naturalmente me parece muy obvio, en el caso de España es clarísimo, cómo frente a Podemos, la amenaza del sorpaso al PSOE e incluso de una victoria electoral, surge primero Ciudadanos y surge después Vox, que es, yo decía, es un prolapso del PP. Y surge así, quiero decir, no es que sea exactamente una operación de ingeniería, pero hay mucho de ingeniería en la construcción de una respuesta a Podemos, al primer Podemos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ninguna hegemonía se impone para siempre. Y sabemos cómo comienzan siempre los fascismos, ¿no? No comienzan porque haya mucha gente descontenta, porque gente descontenta siempre hay. Comienza cuando un señor bajito con bigote, desde un púlpito público, se dirige a una presunta mayoría social que aún no existe y proclama, anuncia que va a decir todo aquello que tú piensas y no te atreves a decir. Y claro que sí, hay una ultraderecha que está como arrinconada en forocoches, o mucha gente con mucho malestar que puede traducirse en términos de ultraderecha, que está ahí, en un reservorio, en forocoches, esperando a que alguien desde un púlpito público legitime eso que sienten vergüenza de pensar y que sienten vergüenza de pensar porque ha habido una hegemonía que ha cambiado el sentido común. Y esto es, la cuestión es casi, si quieres, estadística, ¿no? Cuando tú vas a una playa y hay un día en que la mitad más uno de los bañistas están desnudos y eso se convierte en una playa nudista. Cuando empieza a ocurrir lo contrario y resulta que se viste una persona más de las que están desnudas, esa playa deja de ser nudista. Y entonces, cuando tú te sacas de forocoches ese malestar, le das legitimidad pública, lo naturalizas, eso acaba teniendo un efecto contagio estadístico muy grande. Y no debemos olvidar, en cualquier caso, que en todo el mundo, pero si hablamos de España, el electorado, en el momento en que Podemos está a punto de hacer el sorpaso al PSOE, es un electorado muy, muy, muy volátil, que se podría inclinar en cualquier dirección. Precisamente lo que consigue el 15M primero
Y después el primer Podemos es todo ese malestar encauzarlo en una dirección sensata, dando buenas respuestas. ¿Quiénes son los culpables? ¿El lobby homosexual? ¿Los inmigrantes? No, pues es el IBEX, es lo que llamaban la casta, es decir, en esa polarización populista, pues un populismo sensato de izquierdas en el que el referente, el antagonista, es minoritario, pero bien localizado, y frente a él puedes organizar una mayoría social. Cuando das las respuestas incorrectas o las más peligrosas desde un púlpito público y tienes ahí un residuo minoritario que no ha conseguido ser absorbido en el sentido común mayoritario, pues corres el peligro de que en un contexto de crisis económica ese malestar residual vaya ganando cada vez más seguidores y se vaya propagando como lo ha hecho en los últimos años. Y era tan volátil el electorado del año 2014 que yo conozco mucha gente o algunas personas que votaron al primer Podemos y que hoy votan a Vox o incluso, fíjate, al vice. Es decir, que había ahí un malestar que o se canalizaba bien o se canalizaba mal. Y finalmente la derrota, digamos, de Podemos, que fue tanto exógena como endógena, pues una vez más, repitiendo esa famosa frase de Gramsci, ¿no? Que el fascismo siempre es el resultado de una revolución fallida, pues fue esa derrota inducida desde fuera y autoinducida desde dentro la que franqueó el paso a Vox y a una tentativa de reconstruir el sentido común en contra del feminismo, en contra de la migración y a favor de valores absolutamente reaccionarios, a favor del imperio español, en fin, con las características ya propias de la ultraderecha española castiza. Pues Santiago, yo podría tirarme muchísimas más horas hablando contigo, pero quizás la cuestión si la gente nos escucharía tanto tiempo. Así que yo creo que con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por pasarte, Santiago, y Gracias a ti, espero, Rubén. muchísimas gracias. Yo espero que hayamos conseguido cubrir esa demanda de preguntas y de respuestas que decíamos al principio. Así que de verdad, ha sido un placer tenerte aquí, Santiago. Lo mismo te digo, Rubén, espero que haya sido provechoso. Pues eso sin duda. Así que gracias también a los que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.